casi al mismo tiempo que la curiosidad, son como dos motores fundamentales para el hacer, ¿no? Otro día, por ejemplo, leía sobre la creatividad, sobre la inteligencia, todas con distintas acepciones, y pensaba, digo, ¿de qué sirve la inteligencia si de eso no sale algo aplicado o algo bueno? ¿De qué sirve un cuerpo de conocimiento si eso no tiene una devolución, si no tiene como un objetivo, por ejemplo, no sé, un bien social, humanitario? Entonces, la pasión tiene mucho que ver en todo eso, porque te conecta de una forma muy especial con lo que con lo investigás, o con lo que escribís, o con lo que comunicás dibujando. ¿Qué era la trompa? Mirá qué bien que la pegaste, ¿eh? La trompa y era una revistita que circulaba y sacábamos estudiantes de aquella Facultad de Humanidades y Ciencia, cuando estaban juntos allá en el local de Tristán Narvaja. ¿Y era el órgano de goce de la biología? ¿Era una cosa así la idea? De la interna, ¿no? de Facultad y de la Biología. Yo participaba en aquel tiempo como dibujante, más que nada. Se recurría a hacer algún tipo de ilustración, porque bueno, yo era el hombre de los trazos en aquel tiempo, ¿no? Siempre estaba haciendo dibujitos y macaquitos. ¿Y una publicación de estudiantes de qué año estamos hablando? Y mirá, yo no sé por qué el consejo editor, vamos a ponernos serios con la trompa, no recuerdo bien cuántos eran y cómo funcionaba en aquel tiempo, pero estamos hablando del año 85 más o menos. Yo soy generación 84, así que en esos años, en la mitad de la década de los 80, la trompa hacía ruido en facultad. Porque era una época de aguas partidas en muchos temas, ¿no? Y volviendo a tener muchas ganas de decir cosas y demás. Claro. Y ustedes tuvieron la particularidad de que una generación que entró unos años después, encima les hace una revista contestataria a la trompa que se llamaba El Herde. El herde. Y la gente preguntaba, ¿qué es el herde? Y era el resto del elefante. Claro, qué genial, ¿no? Claro. Sí, era una época muy candente, ¿no? Estábamos justamente con todo el tema político, de militancia, a nivel de la universidad en general. En Facultad de Humanidades y Ciencias más funcionaba una comisión de derechos humanos, la cual integrábamos varios, o sea, había mucha movida, ¿no? Pero bueno, dentro de todo eso, el movimiento estudiantil tenía recursos de humor, de decir las cosas de distintas maneras y de distintos abordajes, ¿no? Entonces la trompa descontracturaba, el herde descontracturaba y bueno, y ahí surgían cosas muy lindas, muy colectivas también, ¿no? Ahí podemos decir que estos son tus primeros vínculos con la industria gráfica, porque digamos, antes eras un creador artístico solamente. Sí, casi todo, mira Álvaro, casi todo fue de la mano, ¿no? Fue todo medio al mismo tiempo. Yo empecé facultad, como te decía, en el año 84, tenía formación artística en general, participando en distintos talleres, ¿no? Con Gustavo Alamón, con Mercedes Macera, la hermana del ingeniero Macera, Mira. una gran pintora, una veterana hermosísima. Cra. Que nos hicimos amigos inmediatamente, con una diferencia de edad brutal, ¿no? Y ella andaba con su bastón y nosotros la seguíamos como si fuera un gurú de las artes, y nos enseñó mucho y vimos muchas cosas lindas. Pero por eso te digo, formación artística, después bueno, la formación científica dentro de facultad y la formación social, ¿no? Porque el medio en aquel tiempo, como te decía, había mucho movimiento, había mucha participación, mucho colectivo. Y bueno, fueron tiempos importantes. Al mismo tiempo se fue gestando la idea, me llamaron de algunos periódicos o de algunos emprendimientos editoriales. La primera caricatura que hice fue una de Marx que me pidió Milton Esquinca y que publicó en aquellos tiempos, creo que eran ediciones de Las Bases, en una de esas cosas que se surgían de golpe, productos editoriales. En una época también de mucha publicación, ahora es inimaginable tanta publicación impresa saliendo una tras otra y un abanico amplísimo de ideas además, ¿no? Totalmente, y además creo que los uruguayos tenemos esa linda manía de publicar, esa linda manía de concretar, ¿no? La tinta y papel. Cuando viene gente de afuera, no puede creerse, pero los uruguayos tocan música, escriben poesías, escriben en los bares, hacen tantas cosas creativas que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero en general creo que somos muy
creativos en el sentido más amplio de compartir lo que hacemos, ¿no? De llevar adelante proyectos. Y en aquel tiempo surgían, ya te digo, a nivel de publicaciones, había muchas publicaciones alternativas, había mucha poesía alternativa, después se iban formalizando algunas y otras, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, en ediciones de Uno y todos los trabajos que hacían aquellos poetas, en los cuales estaba, por ejemplo, Maca, indescifrable su apellido, Wojciechowski. Pero bueno, digo, creo que había muchísimos proyectos y a mí me gustaba mucho el tema de la plástica, de las artes visuales y de las ciencias, aunque parezca algo tan como diferente, pero que tiene mucho en común. Yo en aquel momento no lo sentía como una dicotomía. Mucha gente me decía, pero te metes en ciencias, te gustan las artes, y yo creo que ahí hay un maridaje que con el transcurso de los años como que fue moldando una identidad en todas las disciplinas que hago. ¿Cómo llega ese estudiante de biología a ser responsable gráfico o ilustrador de Mate Amargo? Que era una publicación vinculada, si no estoy errándole, al MLN, donde, por ejemplo, te codeaste con Pancho Graels, uno de los dibujantes o humoristas uruguayos internacionales de mayor prestigio. Creo que estuvo en Le Figaro, en Francia, una punta de años y haciendo editoriales gráficos, además, Pancho. Sí, yo a Pancho lo conocí años después, pero cuando me llamaba, estuve en las primeras incluso reuniones de creación del semanario, cuando estaba, bueno, ese grupo primigenio, donde estaba el ruso Rosenkov, bueno, un montón de gente que fue pasando incluso por las directivas del semanario, del Mundo Canal, y bueno, y ahí, por ejemplo, cuando se me ofreció hacer dibujos, lo primero que surgió como idea era, bueno, ¿qué hacemos con el logo? Había un logo anterior, hecho justamente por Graels, en una etapa anterior a la dictadura de Mate Amargo, y que era el gauchito sentado con su lanza en un cráneo de vaca. Y a mí lo primero que se me ocurrió fue que, más que el logo, reutilizar el logo, redibujarlo, pero darle vida. O sea, lograr que ese gauchito hiciera sus cosas, como un texto complementario, como un dibujo, un gag complementario en cada nota. El problema fue que al inicio nos gustó tanto la idea que dijimos, bueno, hagámoslo en cada nota, sin medir lo que iba a ser para el futuro, ¿no? Un laburo chino. Imagínate lo que era en la redacción misma. Yo me sentaba, me instalaba, incluso a veces después de salir de facultad me iba a trabajar, que quedaba a una cuadra de Tristán Narvaja, al local donde estaba Mate Amargo. Y bueno, se me entregaban las notas, tenía que leerlas, interpretarlas y hacer un pequeño chiste o algo gráfico con el gauchito en la parte superior de la página. Dijiste, nunca más puedo ser tan generoso con mis ideas, dijiste, ¿no? No, pero mira, después con mucho humor yo a veces en broma y digo, mira, yo si me hablas de gauchos, yo dibujé más gauchos que Blanes, eso te lo puedo asegurar. Seguramente. ¿Y cómo pasa uno de ese órgano del MLN a El Observador Económico, a diseñar la maqueta de un diario que se definía como económico y además liberal, incluso con todo lo que había sido los antecedentes del MLN, el diario de los Peirano, ¿no? Una tradición ideológica, un amor por la gráfica y el diseño. Y fundamentalmente un amor por la gráfica y el diseño, sí. ¿Te lo cuestionaste? Nos cuestionábamos muchas cosas en aquellos tiempos, nos seguimos cuestionando los diseñadores también ahora, pero... En ese momento se partía las aguas más fuertes, me parece, ¿no? Sí, ya creo que había, en el medio, por lo menos gráfico, eran tantas las publicaciones que aparecían, que como diseñadores nos íbamos vinculando a un proyecto u otro. Al principio podíamos tener más afinidad, menos afinidad a nivel ideológico. Ahora, después hicimos un camino muy asociado al desarrollo del diseño gráfico en Uruguay, que no era algo menor. No era, vamos a pensar que en aquel tiempo nadie enseñaba diseño gráfico, no había carreras formalizadas de diseño gráfico. A mí me apasionaba terriblemente la comunicación, la divulgación, por el lado de Facultad de Ciencias, el tema de crear algo que después es visto por mucha gente, llegarle a un público, tener ese feedback después, o sea, el dibujo, una caricatura y el diseño. Me parecía como muy importante a nivel de la comunicación visual y demás. Y estos proyectos eran importantes. Pensamos que el diseño tenía mucho para dar a nivel de comunicación, más allá de las ideas, más allá de lo que estaba sucediendo en el momento. Crear es poder trabajar en ciertos proyectos que a nivel profesional un desafío. Desafiaban y generaban un entorno diferente en el medio, porque además pensemos que la competencia genera además un movimiento, un motor
ideas de trabajo, de funcionamiento. Hasta mejoras salariales, porque si hay trabajo para todos, si hay mucho trabajo, Y en aquel aumenta la demanda. equipo del Observador Económico fue muy curioso porque además cuando llegaron al estudio, teníamos un estudio con Pablo Uribe, con Eduardo Cardoso, todos veníamos, decíamos que esa generación del diseño gráfico veníamos mucho de las artes visuales, casi todos éramos artistas plásticos, muchos lo siguen siendo. Entonces teníamos esa pata en el diseño gráfico. Y, por ejemplo, armábamos el País Cultural, lo armamos 4 años seguidos, con una primer máquina que compramos, una computadora, una Macintosh SE chiquitita así, en donde tuvimos que hacer turnos, éramos 4 o 5 en el estudio para poder armar páginas. O sea, todo ese desafío del diseño de prensa, que para mí era una cuestión totalmente maravillosa, el poder diseñar páginas, layouts, que la gente pudiera tener una lectura y estar en ese ADN de crear ese escenario que es las páginas de un diario. Me parecía algo increíble. Entonces, cuando llegó gente a pedirnos el diseño, que no fue de el diseño del Observador Económico, nos hablaban de un proyecto. Estuvimos casi un mes recibiendo una persona que se identificó como de un grupo editorial que querían hacer algo, y nosotros recibíamos mucha gente en el estudio, charlábamos, comentábamos, tirábamos ideas. Yo creo que como que nos estaban sondeando a ver si teníamos la capacidad de llevar adelante un proyecto que para ese momento era muy grande a nivel Absolutamente. Y cuando nos dijeron, cuando realmente nos llamaron y nos formalizaron la propuesta y fuimos a un despacho a planear y hacer un cronograma de trabajo, dijimos, pucha, es en serio, quieren que hagamos un diario de la nada, de cero, ¿no? Buenísimo. Y en ese sentido nosotros éramos muy profesionales, muy comprometidos con los productos de prensa. De hecho, después yo creo que trabajamos en muchísimos medios. Hicimos muchos rediseños, pero el Observador Económico fue un puntal importante para aquel tiempo, pensando que además teníamos que diseñar pensando en cómo se iba a presentar una noticia, cómo íbamos a trabajar layout. Obviamente mirábamos y tratamos de entender los proyectos de prensa a nivel internacional, a ver cómo podíamos posicionarnos con una publicación aquí, estudiar el código. Hacíamos todo lo que hoy quizás lo puede sistematizar y enseñar como a nivel de la carrera de diseño gráfico, pero nosotros lo hacíamos desde una cierta intuición, y a mí me ayudó mucho también el método científico, ¿no? lo que vivía en facultad, o sea, cómo organizar un proyecto. ¿Tomaba mucho café en esa época? Mate, café, mate. Bueno, ahora te invito a un café. Perfecto. Estaba tentado de preguntarte qué es lo lindo de diseñar, pero me di cuenta que es más interesante preguntarte qué es la pasión. Porque lo que me transmitís de todos estos proyectos es que te llevaban el cuerpo y alma, estabas metido ahí. ¿Y se puede hacer cosas sin pasión o cuánto influye estar apasionado con lo que uno hace? Yo creo que es todo, ¿no? Yo creo que la pasión, casi al mismo tiempo que la curiosidad, son como dos motores fundamentales para el hacer, ¿no? Otro día, por ejemplo, leía sobre la creatividad, sobre inteligencia, todas con distintas acepciones, y pensaba, digo, ¿de qué sirve la inteligencia si de eso no sale algo aplicado o algo bueno? ¿De qué sirve un cuerpo de conocimiento si eso no tiene una devolución, si no tiene como un objetivo, por ejemplo, no sé, un bien social, humanitario? Entonces, la pasión tiene mucho que ver en todo eso, porque te conecta de una forma muy especial con lo que investigás, o con lo que escribís, o con lo que comunicás dibujando. Son herramientas poderosas que yo creo que en la educación en términos generales debería existir siempre como columna vertebral el uso de la curiosidad y la motivación, por ende la pasión, como una herramienta de trabajo, una herramienta de sensibilización y que termina siendo de motivación. Ahora, cuando hablas de educación, me acuerdo de un libro que editaron con tu compañera hace relativamente poco, un par de años a reventar, pero que acaba de estar expuesto, por ejemplo, en la Feria del Libro en Bolonia, en Italia. Creo que sobre este libro además estuviste hablando en Buenos Aires en la Feria Internacional del Libro, se llama Animales en su tinta. Sí. Que rompe con los esquemas tradicionales de los libros. Proponen, por ejemplo, una foto de la oreja de un elefante y le dicen al niño que lo vaya a leer, si querés saber la textura de la piel de un elefante, arruga esta hoja. Es como ahí
sí, empiezan a cruzarse todos tus mundos, la biología por el tema de los animales, el diseño gráfico y al mismo tiempo esa cuestión de pasión por la curiosidad y de divulgar. Claro, sí, esa obra en especial que fue hecha con Cecilia Ratti, con mi esposa, que tiene una experiencia de maestra a nivel preescolar de muchos años, de muchas décadas, y bueno, ella generalmente me pedía muchas dinámicas para diseñar y hacer en clase con sus alumnos. Y en ese ir y venir nos fuimos dando cuenta que por un lado yo tenía esa pasión de resolver gráficamente una pregunta o una dinámica, y que ella tenía muy claro cómo manejarse en el mundo de los niños pequeños, que es un mundo muy complejo y de mucha responsabilidad, porque sí, bueno, ahí estamos enseñando muchísimo de lo que después va a ser en el futuro su forma de ver, su forma de sentir, de relacionarse con los demás. Entonces, en esas cosas que hicimos como de entre casa primero y que ella probaba en su trabajo, salió la idea de, bueno, hagamos un libro, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que quizá por estas disciplinas mezcladas, siempre de alguna forma, algún interés termina desembocando en un libro. A los proyectos y las ideas, a mí por lo menos se me hacen como pequeñas incomodidades y tensiones que uno quiere llevarlas y que cobren vida, ¿no? Reventarlo como un granito, sacártelo. Y generalmente, por lo que hago, me es muy regocijante y me gusta hacerlo por el lado de concretarlo como un libro. Como decíamos hoy, ¿no? Los uruguayos, el tema del libro tiene un valor que yo creo que no se pierde, que con toda esta amenaza, entre comillas, de lo digital o del vínculo con las pantallas, el libro sigue siendo una herramienta potente de aprendizaje. Como editor y como escritor tenés varios libros, pero hay algunos que te iba a preguntar por otros de los que te iba a preguntar más adelante, pero me di cuenta cuando hablabas de lo de Mate Amargo y de la animación y el darle vida al gaucho, que en realidad uno de tus primeros libros, o no sé si de los primeros, pero bueno, hiciste un libro son un homenaje al mate. ¿Viene de la época de Mate Amargo? Y por el tema del dibujo, del gag gráfico, sí. O sea, fue como reencontrarme con aquellos dibujos del gauchito. Llegué al mate por casualidad, o sea, por hurgar dentro de lo que es la identidad de los uruguayos, que yo siempre digo que es un tema complejo, nos cuesta pensarnos en cuanto a identidad. Y cuando leí algunas cosas sobre mate, llegué a un documental que hizo un uruguayo que vive en Canadá, que se llama Scartaccini, que él hizo un documental que se llama Todo sobre el mate o algo así, y él dice, es algo que está tan presente, tan cerca de nuestra nariz que no lo vemos, que no nos damos cuenta en cuanto a su valor identitario y de paisaje. Yo decía, desafío a cualquier persona que vaya a caminar a un espacio público, en algún momento que haya gente, y que haga un paneo, un 360 y no vea a alguien tomando mate. Es una cosa que nos caracteriza. Bueno, del otro lado del charco, en Argentina siempre decían, ¿no? Cuando ven a alguien caminando con el termo y el mate, dicen, este es uruguayo. Claro, porque nosotros con el termo conquistamos la calle. Exactamente. Sí. Y si volvés, por ejemplo, a la época de facultad, en la época de los 80, otra cosa interesantísima vinculada al mate. Los termos hablaban y decían, a través de sus stickers y sus logos, las orientaciones políticas, las orientaciones de deportes, si tienes un sticker de Peñarol Nacional. Eso es algo, un fenómeno muy especial que tuvo nuestro termo, aliado tipo Sancho Panza y el Quijote al mate. Claro. Tenía voz. Tenía voz. Y bastaba mirar, por ejemplo, un termo para más o menos tener como una... Eso es bien del diseño gráfico. Vos tenías logotipos que de alguna forma representaban ideas y opciones que hacía la persona que estaba tomando el mate. ¿Antes o después de eso investigaste en otra gran señal de identidad uruguaya, que es el chivito? ¿Fue más placentero hacer un libro sobre chivito que sobre mate? Yo siempre digo, esos son los beneficios colaterales que tienen las investigaciones. Imagínate con el chivito. No, ahí pasó que yo por mucho tiempo trabajé haciendo colecciones de coleccionables, para el Diario del País principalmente, ¿no? ¿no? Claro, principalmente para el Diario del País. Incluso la primera que fue, creo que la primera que fue en Montevideo Rock. Fui a golpear a las puertas del país sin tener demasiado conocimiento ni de las personas, ni del staff, ni de qué proyectos hacían. Sí veía, por ejemplo, que se compraban muchísimos proyectos editoriales a editoriales extranjeras y que se comercializaban a través de los diarios. Y yo fui a proponer contenido nacional en ese tiempo por el lado del rock. A partir de eso, que bueno, tuve un sí y fue una experiencia formidable,
de ahí en adelante, casi en 10 años de trabajo, 13 años de trabajo, fueron colecciones ininterrumpidas hechas a partir de propuestas que armamos en equipos, ¿no? Una de las propuestas, por ejemplo, fue recorrer los inventores uruguayos. Y salió como colección. Cuando estábamos haciendo la investigación de los inventos uruguayos y de la historia de los inventores, dijimos, bueno, en gastronomía, ¿qué podemos tener? O sea, ¿qué habrá que podemos decir invento uruguayo? Dimos con la Caruso, con la famosa salsa Caruso, bueno, dimos con varias historias asociadas a lo culinario, y apareció el chivito, que en ese tiempo, bueno, dimos con las fotos originales, con la historia del inventor, Antonio Carbonaro, con el lugar. Yo decía, pero qué privilegio que tenemos los uruguayos de conocer el origen de un plato emblema. Claro. O sea, pensar lo mismo, por ejemplo, ¿quién podría hacer una investigación sobre, no sé, el origen de la paella? Claro. Serían décadas de trabajo y no sé si se llegaría a un punto, a un lugar, a una persona. La papa frita tiene una discusión entre dos posibles padres, uno en Estados Unidos y otro en Francia. Totalmente. Y no hay acuerdo. Bueno, y aquí teníamos al inventor, el lugar, la historia, las fotos históricas, toda la historia del Mejillón, que fue el lugar donde Carbonaro el restaurante lo hizo por primera vez. Más la evolución, porque más fue un plato, que es un plato emblema, que en la historia del Uruguay fue cambiando, fue transformando. Y el libro incluye además propuestas de chivito gourmet, por decirlo de alguna manera, ¿no? De creadores que le han aportado con el paso de los años, bueno, eso, distintas lecturas a un plato de comida. Pero me imagino que ahí, además, en muchos de los lugares donde fueron a hacer entrevistas, donde fuiste a hacer entrevistas, habrás catado. Y hay una discusión que uno tiene siempre con sus amigos, que es ¿dónde está el mejor chivito? ¿Cuál fue el que más te gustó? Y mira, o capaz que no es uno, capaz claro, que hay dos o tres. Claro, es muy difícil decir el mejor chivito. Es un plato tan especial, a pesar de ser muy sencillo, ¿no? Porque estamos hablando de un sándwich. Es un refuerzo, de carne, ¿no? Que bueno, Anthony Bourdain fue el que lo tildó del Titanic de los sándwiches de carne, ¿no? Por darle una cosa inmensa, como inconmensurable. Pero ¿no? Que no le hundís con nada Que no le hundís con nada, claro. Creo que él fue además a probar especialmente el de Marcos, que era un chivito gigantesco, ¿no? Yo creo que además, como hay muchas posibilidades de formas y de recetas de chivitos, según tu ánimo, según qué quieras comer ese día, qué tipo de chivito puedes comer, vas a un tipo de lugar a otro. Tenés una amplia gama de lugares chivitos, tenés históricos, ¿no? Absolutamente. Pensemos que los que respetan más aquel chivito, que era un filete de lomo en un pan que era de roseta, en aquel tiempo Carbonaro lo hizo con un pan que ahora no muchas panaderías lo hacen. Exacto. Con esa muy sencilla en su hechura, siempre estuvieron como históricos. Hoy podríamos pensar en el Tincal, podemos pensar en el Bar Arocena como dos lugares montevideanos en donde de alguna forma se siguió la línea del chivito fieles sencillo, al origen. Fieles al origen, si no es de lomo, como decía Carbonaro, no es chivito. El American Bar en Colonia es otro puntal del chivito sencillo, potente, gustoso. Es importante. Por otro lado hay chivitos gourmet. Hoy hay muchos lugares donde ofrecen variaciones de este plato nacional. Pero uno de los primeros en hacer un chivito no opulento, porque después derivó el chivito canadiense, que hubo una investigación interesante con Abelardo, que fue un español que pudimos ubicar. En la investigación le hicimos, muchas entrevistas las llevó adelante Armando Olveira, un compañero del libro que además falleció hace poco y haría un tributo en este momento a Armando. Periodista y fue Armando, de larga data. Periodista de larga data, que él participó en el libro, y él fue el que ubicó, por ejemplo, a Abelardo, una persona que estaba en ese momento en España y que fue el que se achacó humildemente. Me dijo, si no hay otra persona que lo diga, yo creo que yo inventé el canadiense. Ole. Porque era una de las grandes preguntas, ¿por qué canadiense? ¿De dónde viene? ¿Por qué es el nombre? Había mucha fábula. Había gente que decía, mirá, no, esto era porque fulano venía a tal lugar, era un canadiense, él venía de allá, entonces pedía de tal manera el chivito, entonces se le puso en honor a ese extranjero. Pero Abelardo fue el que, y hasta ahora nadie salió a decir, no, mirá que no fue Abelardo. El que nos contaba que en aquel momento llegaba el Canadian Bacon, por primera vez importado al Uruguay, y que era el que él usó para darle un sabor diferente, llamarlo con lo que hoy es la panceta y demás, al chivito, llamándolo canadiense por la procedencia del bacon. Vale, mucha gente con la que hablé antes del programa para averiguar algunas cosas sobre vos, repitió algo a lo que me sumo.
además de ser generoso, sos un buen tipo. Quería decir eso como cosa válida para el cierre. Está lindo cruzarse con gente como vos en la vida. Gracias por la charla. Bueno, muchas gracias a ti.